y ahí nos congregamos hasta enero, hermanos. Entonces de un momento a otro nos pidieron la casa, teníamos que salirnos de ahí. Entonces pues el hermano Benito dice, pues ahí tengo un lugarcito, y pues lo empezamos a equipar, y gracias a Dios, en verdad, hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas aquí en Tezonpa también, hermanos. Entonces, en verdad, estén orando por esta iglesia, hermanos, la iglesia Bautista El Faro. En verdad, Dios quiere que alumbremos, hermanos. Amén. Dios quiere que alumbremos, y en realidad como iglesia tenemos que alumbrar. Si no, en realidad hemos perdido el enfoque, hemos perdido el propósito, hermano. Entonces nos estará compartiendo la palabra del Señor el pastor Alejandro. Él es el pastor allá ¿cómo se llama su iglesia, pastor? Iglesia Bautista Berea. Iglesia Bautista Berea, hermanos. Qué bendición. Y en verdad nos da mucho gusto que haya tomado esta invitación, hermano. Gracias, hermano. En verdad, de igual manera, hace un año estuvo aquí con nosotros también cuando empezamos, y nos da mucho gusto, hermanos. En verdad, él conoció a la familia Camacho allá en Comitán, en Chiapas, y pues en verdad es parte de esta familia. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Antes que nada quiero decirles que es un gusto para nosotros estar aquí, y también reciban saludos de parte de nuestra iglesia y familia allá en Comitán. Ojalá que un día también ustedes puedan estar con nosotros por ahí en nuestra iglesia, y puedan conocer un poquito el estado de Chiapas, que tiene una diversidad muy grande, es rico en su biodiversidad, pero lo más interesante es que también ahí hay pueblos donde servimos al Señor, y que procuramos día a día esforzarnos por servirle, por hacer pues su voluntad, trabajar en su obra. Es un gusto saber que los hermanos aquí siguen adelante, y saber que se están agregando otros poco a poco. Es una bendición, un gusto. Y si usted está aquí por primera vez, o segunda, tercera ocasión, todavía iniciando, bienvenido. Es una bendición tenerle aquí. Pues vamos a bajarle un poquito a los decibeles, hermanos, porque el pastor aquí siempre anda de aquí para allá, y trabajando en una y en otra cosa, en una y en otra área, y a veces bastante interesante el trabajo que realizan aquí en la iglesia, y en la iglesia también Puerta Abierta. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, aprovechando el tiempo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en su capítulo 4, por favor. Colosenses capítulo 4. Vamos a buscar el capítulo 4 y leer el versículo 7 al versículo 18 de manera alternada. Colosenses capítulo 4, versículo 7 al versículo 18. Vamos a leerle de manera alternada. Por favor, cuando le tenga, póngase de pie, por favor, para dar lectura a este pasaje de la Biblia. Dice la Escritura de manera alternada del verso 7 al 18. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, y si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado que quieras. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa.
Cuando esta carta es sido leída entre vosotros, haced también señal a la iglesia de los tesalonicenses, y que no sea cual aquí vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Muy bien, una carta interesante. Pablo termina mencionando en esta carta a varios personajes de la Biblia, varios hermanos en la fe, que contribuyeron al ministerio del apóstol Pablo y contribuyeron en la obra del Señor. Encontramos a una iglesia que estaba en su casa, como esta iglesia, amén, que está en casa del hermano Benito. No es de él, pero está en su casa. Y la iglesia ahí se congregaba en casa de los hermanos, y por eso decían la iglesia que está en su casa. Pero quiero pedirles que inclinemos nuestros rostros para que oremos y posteriormente entrar a nuestro tema de esta noche. Vamos a orar. Padre, quiero rogarte que bendigas a los que estamos aquí reunidos esta tarde-noche. Tú conoces nuestras necesidades con las cuales venimos en esta ocasión, y solo tu Espíritu Santo puede suplir esa necesidad. Quiero rogarte, Señor, que tu palabra encuentre un espacio en nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo con toda libertad pueda fluir en nosotros, a través de nosotros, para que podamos asimilarla, entenderla, comprenderla, y así podamos regresar a casa con una actitud, con una decisión diferente, corregida, cambiada, de tal manera, Señor, que cambie nuestras vidas. Te rogamos por cada persona aquí reunida, hermanos y amigos, que todos, por favor, tu Espíritu Santo haga la obra necesaria en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pueden sentarse, por favor. Quiero hablarles específicamente del versículo 14, del capítulo 4, versículo 14, dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Quiero hablarles de Lucas, el médico amado. En el mundo, hermanos, hay eventos a través de los cuales aprendemos. Suceden cosas en nuestra vida, en la vida de las personas, en nuestra familia y familia de los demás, a través de los cuales aprendemos, tomamos experiencias, vemos los errores de otros para no cometerlos nosotros también. Aprendemos de los aciertos de las demás personas, familias, para seguir el ejemplo y poder tener también nosotros buenas decisiones en la vida. Hay personas que se nos presentan en la vida que nos dejan grandes enseñanzas de vida, principalmente aquellos que encontramos en la Biblia. Hay varios personajes, personas de los que debemos aprender. Como dije, muchos de los ejemplos que hay en la Biblia están para que nosotros sigamos ese ejemplo de vida. Los errores que cometieron también están en la Biblia para que no cometamos nosotros los mismos errores que ellos cometieron. Encontramos en la Biblia que hay varios personajes de los que podemos aprender. Tan solo en este pasaje, hermanos, que leímos, tenemos varios nombres de personas con vidas que impactaron su generación, que cambiaron la historia de la vida cristiana, que de alguna manera fueron una bendición para otras personas, para otras familias o su propia familia. Uno de los muchos nombres mencionados en este pasaje a través de los versículos que leímos es el de Lucas, el médico amado. Y es que él nos enseña con su vida la importancia de servir al Señor, lo importante que es servir al Señor. Nos enseña con su vida la prioridad que debe ser el servir a Dios en nuestra vida. La Biblia nos deja ver cómo Lucas aplicó algunos principios a su vida que son una enseñanza para nosotros. Con su vida, Lucas nos enseña que nosotros debemos tomar principios de la Biblia
aplicarlos a nuestra vida diaria para que sirvamos a Dios como se debe hacer. Amén. Hermanos, por cierto, quiero decirles que servir a Dios no es solamente venir a la iglesia, sentarnos, escuchar y regresar a casa. Decían los hermanos allá en nuestra iglesia que normalmente los cristianos pensamos que venir a la iglesia, asistir al culto, ya estamos sirviendo a Dios. Cuando usted viene al culto, usted no viene a servir a Dios, usted viene a servirse del Señor. Porque la Biblia, la predicación es alimento espiritual para nuestras vidas. Venimos a la iglesia, nos sentamos y escuchamos, nos estamos sirviendo del Señor. Entonces, ¿qué es servir a Dios? Servir a Dios es hacer algo en bien de la causa del Señor. Ganar almas es servir al Señor. Ayudar en el trabajo de la iglesia es servir al Señor. Hay ministerios que podemos desarrollar que eso es servir al Señor. Dice la Biblia de hermanos que estaban aquí, Pablo dice, me ayudan en el ministerio, eso es servir al Señor. Tienen una iglesia en su casa, eso es servir al Señor. Servir a Dios no es venir al culto, venir al culto es servirnos, es bendecirnos, es aprender. Servir a Dios es hacer algo en bien de la causa del Señor. Pero no es nuestro tema, hermanos, pero lo que quiero que veamos es que la Biblia nos deja ver cómo Lucas aplicó algunos principios a su vida que ahora son una enseñanza para nosotros. Con su vida Lucas nos enseña algunas cosas que yo quiero mostrarles en esta ocasión, por lo menos 5 cosas. En primer lugar, Lucas nos enseña que para servir a Dios no se trata de ser el favorito o tener grandes virtudes, sino de tener y aprovechar la oportunidad de servir a Dios. Hermanos, a veces pensamos que servir a Dios solo es para el favorito del pastor. Pensamos equivocadamente que el pastor tiene favoritos. El pastor no tiene favoritos, hermanos. Solamente tiene a hermanos que siempre lo están apoyando y con ellos es que siempre está trabajando, pero no tiene favoritos. Y hermanos, servir a Dios no se trata de ser el favorito o de tener grandes virtudes. Se trata simplemente de tener la oportunidad de servir a Dios y aprovechar la oportunidad que tenemos para servir a Dios. Hermanos, servir a Dios a veces pensamos que es una obligación. Servir a Dios es un privilegio que tenemos nosotros los cristianos. Es una oportunidad que tenemos y lo que Lucas nos enseña precisamente es que para servir a Dios no se trata de ser el favorito, esperar a tener virtudes, simplemente es tener la oportunidad y aprovechar la oportunidad que se nos da para servir a Dios. Y quiero decirle que desde que usted conoció a Cristo como su Salvador personal, ya tiene usted la oportunidad de servir a Dios, de participar en la obra del Señor en múltiples maneras. Todos podemos ser útiles, todos podemos servir, siempre y cuando querramos aprovechar la oportunidad que Dios nos da de servirle, el privilegio que tenemos de ser útiles en la obra del Señor. Aquí en la Biblia, hermanos, encontramos que Lucas no era judío, no era del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Hay 2 listas de nombres que se nos presentan en este pasaje y Lucas no aparece en la lista de judíos. Por favor, vean lo que dice Lucas capítulo 4, aquí mismo, Colosenses capítulo 4, aquí en donde estamos. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el versículo 10 al 11? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Aquí la palabra de Dios está mencionando a los colaboradores del apóstol Pablo, que eran judíos. Dice ahí la Biblia, son de la circuncisión y son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el ministerio. En esta lista, hermanos, no estaba Lucas. Lucas aparece más adelante hasta en el versículo 14. Dice la Biblia en el verso 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces Lucas no era judío, hermanos.
pero tenía el deseo de servir al Señor, no importa judío o no judío. Él tenía el gusto, el deseo de ser de bendición, y no le importó el no ser judío. Ahora, el no ser judío, quiero darle una idea mucho más clara. Por favor, vean lo que dice el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, por favor. Y notemos lo que dice. Bueno, vamos a ir antes a Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, por favor, para que comprendamos de mejor manera lo que quiero explicarles. Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Perdón, San Mateo, capítulo 15, versículo 26. Bueno, vamos a leer desde el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Cristo respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dijo a la mujer. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, Cristo dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña aquí de una mujer que iba dando voces tras Jesús diciendo: ayúdame, socórreme. Y dice que los discípulos le dijeron: ya, despídela porque da voces tras nosotros y es molesto que vaya gritando tras nosotros. Y Jesús se acercó a ella y le dice: no, yo vine a la casa de Israel. Y ella dice: sí, Señor, pero socórreme. Y Cristo le responde: es que no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer contesta: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí? Que Cristo dice: yo vine a los judíos primeramente. Y ella dice: yo no soy judía, pero quiero por lo menos un poco de tu misericordia, un poco de tu bondad, la sobra por lo menos, porque necesito tu bendición en mi vida. Y lo que yo quiero enseñarles, hermanos, es que en el caso de Lucas, él no era judío. La gente que admiraba y apreciaba, la gente que era respetada en el pueblo, y tampoco le interesaba. Lucas era de los perrillos que esta mujer está mencionando. Soy gentil, soy de los perrillos, de los que menosprecia el mundo, pero si tengo la oportunidad de servirte, yo quiero servirte. No importa ser de los perrillos, no importa que no sea de los privilegiados, no importa que no tenga favoritismo, que no tenga cualidades, tengo el deseo y quiero servirte pese a la situación. Y es que, hermanos, Lucas entendió y aplicó a su vida que para servir a Dios no hay que ser el favorito ni tener grandes virtudes, solo hay que aprovechar la oportunidad. Amén. Y usted, hermano, tiene la oportunidad de servir a Dios. Estamos en tiempos en los que podemos aprovechar la libertad que tenemos para compartir el Evangelio. Amén. Lucas dice: no importa. El apóstol Pablo, hablando de este tema, habla del olivo silvestre. Y Lucas dice: no importa, yo soy el olivo silvestre injertado, pero tengo la oportunidad de servir a Dios y voy a aprovecharla. Soy de los menospreciados, soy de aquel que no valía nada, pero fui injertado en Cristo, soy de la familia de Dios y ahora tengo la oportunidad de servir a Dios y quiero aprovechar esa oportunidad. Amén. Servir a Dios, hermanos, es una oportunidad para ser útil en la obra del Señor. Amén. Es una oportunidad para que nuestra vida valga la pena en este mundo, para que nosotros tengamos la oportunidad de terminar nuestros días y llegar al cielo con esa oportunidad de haber servido al Señor. Servir a Dios es una oportunidad para ser útil en la obra. Amén.
servir a Dios es una oportunidad para mejorar nuestras vidas, hermanos. Porque sentados en nuestras sillas no vamos a crecer espiritualmente, no vamos a mejorar, no vamos a madurar. Vamos a acostumbrarnos a ser de los cristianos que juzgan, que miran, que critican, que hablan, que maldicen, pero nunca hacen nada para el Señor. Y Dios no quiere eso para su vida. Dios quiere que usted crezca, madure, sea útil en la obra del Señor. Y por supuesto que su vida mejore como cristiano, como persona, como hijo de Dios. Servir a Dios es una oportunidad para involucrar a la familia en servir al Señor. Es una oportunidad, hermano, para que usted traiga a su familia, invite a sus hijos, lleve a sus hijos a la iglesia. Vea que sus hijos desde pequeños vayan creciendo con una mentalidad y un corazón diferente para con el Señor. La mayoría de los que estamos aquí, hermanos, conocimos a Cristo en una edad ya considerable. Cometimos muchos errores. Se hicieron muchas cosas que hoy en Cristo nos avergonzamos. Pero nuestros hijos tienen la oportunidad de crecer en un ambiente diferente, una mentalidad diferente, un corazón que puedan entregarlo para el Señor. Y servir a Dios es una buena oportunidad para involucrar a la familia al servicio del Señor. Servir a Dios es una oportunidad para tener un motivo, hermanos. Porque todo mundo tiene su propio motivo. Y el motivo del mundo es hacerse rico, llegar a cumplir sus propias metas y propósitos de vida que son temporales, terrenales, que son por un poco tiempo. Cuando conocemos al Señor, Él nos da una razón para vivir. Amén. Y la razón que tenemos para vivir es servirle. Ahora que ya conocimos a Cristo, hemos entendido que nuestra vida vale la pena si servimos al Señor. Amén. Que los días que vivamos valdrán la pena si servimos al Señor. Amén. Que un día nuestra lápida pueda decir, sirvió al Señor, fue una sierva de Dios, fue un siervo de Dios, que hicimos algo, que impactamos a alguien, que pudimos ser de bendición para alguien, hermano. Aprovechemos la oportunidad que tenemos hoy de servir a Dios. No hemos pagado el precio que pagaron los antiguos cristianos para que la palabra de Dios llegara hasta nuestros días. No hemos sufrido como ellos, no hemos pagado el precio que ellos pagaron, pero estamos aquí. Aprovechemos la oportunidad y sirvamos a Dios. Seamos útiles para el Señor, hermanos. Primera cosa que Lucas nos enseña es que para servir a Dios no se necesita ser el favorito o tener grandes cualidades. Solo se necesita tener la oportunidad y aprovechar la oportunidad que tenemos para servir a Dios. En segundo lugar, Lucas nos enseña que para servir a Dios, ser profesionista no es impedimento para servir a Dios, y el no serlo no es un obstáculo. Porque, hermanos, muchos dicen, es que yo soy profesionista y el trabajo y las obligaciones, los compromisos. Cuando se quiere servir a Dios, hermanos, se puede servir a Dios. Amén. Algunos ponen, no han llegado ni a terminar la carrera, están todavía en la preparatoria, en la universidad, y para todo ponen pretexto cuando se trata de servir a Dios. Pero cuando se quiere, se puede, hermanos. Cuando se quiere, se puede. Como dije, ser profesionista no es un impedimento, y el no serlo no es un obstáculo. Lucas, como dice Colosenses capítulo 4, por favor vayamos. Colosenses capítulo 4, Lucas era médico. Dice la palabra de Dios, Colosenses 4, 14. Os saluda Lucas, el médico. El médico. Lucas era médico, hermanos. Tenía su profesión, tenía una carrera terminada. Conoció al Señor como su Salvador personal y renunció a la carrera o profesión, a ejercerla, para poder servir al Señor. No podía él tener un consultorio o tener una clínica, atenderla, porque él renunció a eso. Probablemente, hermanos, cuando él empezó la carrera, tenía como meta terminar la carrera,
poner un consultorio, después tal vez una clínica, ser el médico más reconocido en su área, en su ámbito, en su lugar. Pero cuando conoció a Cristo como su Salvador personal, entendió que servir a Dios era más importante que sus propios planes. Y él renunció a todo eso para servir al Señor. Cambió su comodidad, su salario, sus lujos, para tener el privilegio de servir a Dios, hermanos. Entonces, ser profesionista no es un impedimento para servir a Dios. Use sus conocimientos para servir al Señor. Seamos útiles en el área en que estemos, en la condición que el Señor nos haya llamado. Usó sus conocimientos para ser de bendición a otros y para el progreso del Evangelio. Notemos lo que dice, por favor, el libro de Filemón, por favor, capítulo 1, versículo 24. Filemón, capítulo 1, versículo 24, solo un capítulo tenemos aquí. Dice el verso 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lucas era un colaborador de Pablo en el ministerio. Y lo que él hacía, hermanos, era ayudar a Pablo para que el evangelio siguiera progresando. Pablo era, al parecer, un hombre con muchas dificultades de salud, pero siempre había un hombre que lo ayudaba para seguir adelante la predicación del evangelio. Era ese hombre que había renunciado a todo para servir a Dios y ser útil en el ministerio. Ese hombre era Lucas. Aquí dice la Biblia que nos ayuda, mi colaborador, que nos ayuda para el progreso del evangelio. Si no eres profesionista, si usted es profesionista, hermano, ser profesionista no es un impedimento para servir a Dios. Si se quiere, se puede. Cuando Dios nos llama, debemos hacerlo. Cuando Dios nos pide, cuando Dios nos reclama, cuando Dios nos da una encomienda, debemos hacer lo que esté en nuestras manos hacer y más para servir al Señor. Pero si no es profesionista, el servir a Dios también es para usted, hermano. Es Lucas quien escribe Hechos y narra cómo Dios usó a Pedro para servir a Dios, quien fue calificado como del vulgo. Consideraban a Pedro como alguien sin letras, sin conocimiento o sin estudio académico, podríamos decir. Pero Lucas escribe Hechos y dentro de la escritura él escribe lo siguiente. Hechos, por favor, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Notemos el versículo 13. Entonces, Lucas aquí escribiendo, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La palabra de Dios aquí está hablando. Lucas está escribiendo el libro de Hechos y dentro de su narración describe esto acerca de Pedro. Porque Lucas entendió, hermanos, que para servir a Dios, ser profesionista no es un impedimento y el no serlo no es un obstáculo. Dios puede usar a toda persona, preparar a toda persona para el fin que Dios quiere que le sirvamos. Algunos pastores misioneros se van a las grandes ciudades, Dios los prepara para eso. Otros se van a las montañas, a comunidades, Dios los prepara para eso. Unos se quedan en el país, otros se van al extranjero, Dios los prepara para eso. A cada uno conforme a la utilidad que Dios le quiere dar. Nadie es más o menos que otro. Cuando queremos servir a Dios, podemos servir a Dios, no importan los impedimentos que hayan, hermanos, porque cuando Dios quiere usar a alguien, Dios lo prepara para el fin que Dios busca usar a esa persona. Entonces, para servir a Dios, Lucas dice, ser profesionista no es impedimento y el no serlo tampoco es un obstáculo. Otra cosa que Lucas nos enseña, un principio que aplicó a su vida, es que no hay que ser pastor
para cuidar de las ovejas del Señor. Amén. A veces pensamos que el cuidar de la iglesia, el ver por los hermanos, es trabajo del pastor, y efectivamente es, pero no es exclusivo del pastor. Es de cada uno de los hermanos de la iglesia que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal y que hemos empezado a crecer en la vida cristiana. Amén. Apoyar a otros, y Lucas lo entendió. Lucas se une a Pablo para el trabajo misionero en Hechos 16. Se despide de ellos en Hechos 20. Es muy probable que Lucas quedara en Filipos para supervisar la obra del Señor y ayudar a la iglesia de Filipos a crecer en la obra de Dios. Note lo que dice Hechos. Aquí estamos cerca, así es que vamos a buscarlo. 16, Hechos 16, versículos 8 al 10. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Lucas dice para que fuéramos y les anunciásemos el evangelio. Ahí Lucas se une a ellos y se despide de ellos en el capítulo 20, versículo 5 al 6. Notemos lo que dice un poquito más adelante. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Creemos que Lucas se haya quedado en Filipos para supervisar la obra. No era pastor, no era misionero, no era un evangelista, era un hermano que quería servir al Señor y ser útil en la obra del Señor. Hermanos, todos podemos ayudar a otros hermanos a crecer espiritualmente. Y es necesario, en la iglesia es necesario que los hermanos que ya llevan más años en la vida cristiana, que han madurado en la vida cristiana, ayuden a otros a crecer de la misma manera. Amén. Llevarlos a ganar almas, invitarlos a servir a Dios, a participar en la obra del Señor. Es importante que lo hagamos como cristianos que somos. Lucas se interesaba profundamente en la necesidad de la gente. Hermanos, el Evangelio según San Lucas fue escrito por Lucas, el médico amado. Cuando él escribe, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pero pareciera que cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es lo mismo que leemos en los 4 evangelios, pero no es así. En Lucas hay una peculiaridad en su evangelio. Y una de las cosas que hace diferente el evangelio de Lucas al resto de los evangelios es que Lucas describe mucho la atención que Jesucristo tuvo para con la gente, lo amable que fue, lo bondadoso que fue, las cosas que hizo en bien de la gente, las cosas que él procuró hacer en bien de la gente. Y Lucas, en su vida cristiana, en su vida práctica, aplicó ese principio a su vida. El cuidar de los demás, el tener compasión por los demás, el ayudar a los demás, el contribuir para el crecimiento de los demás, en otras palabras, poder pastorear a la gente sin ser pastor, poder tener compasión de ellos, ayudarlos en sus necesidades espirituales, aunque no seamos el pastor. Ahora, no quiero decir con esto que ocupemos el lugar del pastor en ninguna manera. Lucas no procuró el ocupar el lugar de Pablo, jamás. Él entendió siempre cuál era su posición, pero desde la posición en que estaba, procuró ser de bendición para la gente, ayudar a los hermanos, contribuir al crecimiento de los demás, aunque no era pastor, no era evangelista, no era misionero, pero como dije antes, quiso aprovechar la oportunidad que se le dio y aprovechó cada momento de su vida para servir al Señor. Y lo vemos aquí sirviendo al Señor en la iglesia de Filipos, aunque no era pastor. Ahora, otra cosa que aprendemos de Lucas es que es necesario no buscar fama.
sino tratar de ser útil para la obra del Señor. Lucas es mencionado 3 veces en la Biblia. En toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, por lo menos, Lucas es mencionado 3 veces en la Biblia. Y sin embargo, hermanos, Lucas hizo mucho para el Señor. Note lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Otra vez recurrimos a este texto y volveremos las veces que sean necesarias, pero por ahora busque Colosenses 4, 14. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Esa es una ocasión en que es mencionado. Note lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y un poquito más adelante en Filemón, ya lo leímos también, 1:24, dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. 3 veces en la Biblia. Esas son las únicas ocasiones en las que usted va a encontrar que Lucas es mencionado. Nunca como un pastor, no como un misionero. No hay una mención específica, larga, para Lucas, no. Simplemente 3 veces aparece en toda la Biblia. Y sin embargo hizo mucho por la causa del Señor. Aunque no es mencionado muchas veces en la Biblia, Lucas no se desanima y deja de servir a Dios, porque él no buscaba fama. Lo que él buscaba es ser útil en la obra del Señor. No buscaba el ser mencionado, buscaba el poder ayudar a los demás en sus necesidades. No se desanima, tampoco se queja. No está murmurando, no está quejándose, no está hablando de Pablo diciendo: es que Pablo no me hace caso, o Pablo no me menciona, o Pablo no hace esto o aquello por mí o las iglesias o los hermanos. No se queja, simplemente sirve al Señor y permanece fiel, porque su deseo es ser útil para el Señor. Amén. Y hermanos, hacen falta más hermanos en nuestras iglesias que quieran ser de esta manera, como Lucas, útiles en la obra del Señor sin buscar nada a cambio. Lucas fue fiel, no se quejó, no se desanimó, trató siempre de servir al Señor sin buscar fama, sin buscar un renombre, simplemente el deseo de ser útiles. Y hermanos, quiero llegar al número 5 y aquí quiero pedirle que me preste la más atención posible. Lucas nos enseña que para servir a Dios, escucha esto, la lealtad es más importante que la elocuencia, la posición y los logros. Todo lo que Lucas nos ha enseñado a través de su vida es importante. Pero esto es más importante. Servir a Dios, para servir a Dios, la lealtad es más importante que la elocuencia, la posición y los logros. A veces pensamos, hermanos, que alguien que tiene elocuencia va a ser, pero alguien muy importante en la iglesia, y nos equivocamos. Alguien que tiene posición económica en la iglesia o posición en cuanto a renombre en la iglesia, pensamos: qué importante es ese hermano. Y no digo que no sea importante, pero no es lo más importante, hermanos. Para Dios lo más importante no es la elocuencia que tengamos, no es la posición que ocupemos, no son los logros que obtengamos. Lo que impacta el corazón de Dios es la lealtad que nosotros tenemos hacia Él. Porque a Dios no lo vamos a impresionar con nuestra elocuencia. A Él no lo vamos a impresionar con nuestra posición o los logros que hayamos obtenido y decirle: Señor, mira cuánto alcancé. A Él no le impresionan estas cosas. Lo que a Dios le impresiona es nuestra lealtad hacia Él. Amén. Que seamos leales. Y hermanos, la lealtad es mucho más grande que la fidelidad. Son dos cosas muy diferentes.
Y Dios lo que busca de cada uno de nosotros y espera, y a lo que a Dios le impresiona de nosotros, es nuestra lealtad hacia Dios, que seamos leales a Él. Vamos a ver, Lucas lo entendió y vamos a ver algunas cosas referente a él. Una de las cosas que aprendemos es que es probable que Lucas atendía a Pablo en las circunstancias más difíciles de su vida. Note lo que dice Hechos 24, por favor. Hechos 24, 23. Dice la Biblia desde el 22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Es probable que Lucas atendía a Pablo en esta situación. Dice la Biblia que dieron orden de que a Pablo no se le impidiese que alguno de los que le servía llegase a él. Y entre ellos es muy probable, hermanos, muy probable que estaba Lucas, el médico amado, sirviendo a Pablo, ayudando a Pablo, viendo por sus necesidades, siendo leal al ministerio de Pablo, estando con él en los momentos más difíciles de su ministerio. Lucas, hermanos, estuvo con Pablo en los días gloriosos del ministerio de Pablo. Cuando él vio, cuando la gente venía a los pies de Cristo, las iglesias eran empezadas, eran iniciadas en 3 días o 3 días de reposo. Cuando las iglesias fueron fundadas en diferentes ciudades, en diferentes lugares, ahí estaba Lucas siendo testigo de esa bendición. Pero cuando vino el tiempo difícil y Pablo fue encarcelado, Lucas no dejó a Pablo. Aún en el tiempo difícil, Lucas estaba contribuyendo, ayudando, apoyando. Lucas no solamente buscó a Pablo cuando todo iba bien. Lucas se quedó con Pablo aún cuando las cosas eran difíciles para Pablo. Note lo que dice el libro de Hechos 24. Lucas acompañó a Pablo en su travesía. En Hechos 24, 27 dice la palabra de Dios: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 25, 9 al 12. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. 27:1, por favor. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos y a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Como usted nota en la lectura, Pablo iba a ser llevado a Italia y ahí estaba Lucas, el médico amado. Habría que leer los versículos 9 al 44 para comprender a través de toda la lectura que ahí estaba Lucas acompañando a Pablo en este tiempo tan difícil. Pablo ya no era el mismo de antes, hermanos. Ya estaba grande de edad, desgastado por el ministerio. Había un sinfín de dificultades emocionales. Dios le tuvo que levantar el ánimo en el capítulo 27. La situación estaba terrible, pero Lucas ahí estaba con él. Porque Lucas entendió que para servir a Dios, la lealtad es más importante que la elocuencia, la posesión o los logros. Lucas, hermanos, estuvo con Pablo al final de su ministerio.
Note por favor, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Y habla de personas importantes. Demas era un colaborador de Pablo. Las veces que Pablo menciona a Lucas son las mismas veces que mencionó a Demas, mis colaboradores, dice. Pero ahora dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y aún Tito se fue a Dalmacia. Tito también había abandonado la obra de Dios, porque en Tito capítulo 1, una carta que se escribe antes de segunda de Timoteo, Pablo le dice a Tito en esta carta, por esto te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y cuando Pablo escribe segunda de Timoteo, que carta que se escribió después de Tito, ahora Pablo dice, Tito se fue a Dalmacia, dejó la obra en Creta y se fue a Dalmacia. Muchos habían desertado en el ministerio. Muchos habían abandonado la obra de Dios. Pero Pablo al finalizar esta lista de nombres menciona, solo Lucas está conmigo. Aquel médico que no era pastor, que no era misionero, aquel que no era ni siquiera judío, pero que entendió que servir a Dios era prioridad y que entendió que servir a Dios es más importante la lealtad que la posición, que los logros, que la elocuencia. Decidió ser leal al ministerio de Pablo, ser leal a Pablo y ser leal a Dios. Hermano, no vamos a impresionar a Dios con nuestros logros, nuestra posición, con nuestra elocuencia. Usted quiere impresionar a Dios, sea leal al Señor. No solo cuando las cosas van bien, también cuando las cosas van mal. No solo cuando usted recibió a Cristo y empezó a caminar en la fe bien, pero cuando empezaron a venir los problemas, permanezca leal a su Dios. Amén. Permanezcamos leales a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si se volviera a escribir otro libro, como el que Pablo está escribiendo aquí, si pudiéramos ver esta carta un poco más personal, hermanos, no como Pablo escribiéndole a Timoteo, hablando de Lucas, pero como Dios escribiendo de cada uno de nosotros. ¿Quiénes seremos de los cuatro que se mencionan aquí? ¿Como Demas? ¿Como Aristarco? ¿Como Tito? ¿O como Lucas? ¿Tú quién eres de ellos? Porque tristemente, hermanos, si se escribiera una carta como esta, usted sabe que muchos de los que hoy no están ya en nuestras iglesias aparecerían en esta lista como Demas, que se ha ido amando este mundo. Otros que han abandonado la obra. Otros que dejaron de servir al Señor como lo hacían antes y están en la iglesia, pero ya no están haciendo nada. Y yo no sé quién de nosotros sería aquel de quien se dijera, solo Él está conmigo. Solo Él. Solo ella. ¿Quién de los cuatro seríamos nosotros, hermanos? Porque un día nos vamos a presentar delante del Señor. Y una lista como esta se va a pasar para saber quién de estos cuatro fuimos nosotros. Y ojalá que cuando el Señor venga por nosotros todavía estemos sirviendo al Señor, hermanos. Y no digo viniendo a la iglesia, sirviendo al Señor, haciendo algo por su causa, ganando almas, invitando a gente, regalando folletos si no podemos hacer alguna otra cosa.
Todos podemos hacer algo. Y cuando venga el Señor, ojalá y diga, solo Él estaba sirviéndome, solo Él estaba haciendo la obra, solo Él estaba delante, solo Él continúa sirviéndome a pesar de la situación. Amén. Hermanos, si Cristo viniera, ¿cómo nos va a encontrar hoy? Si la muerte nos alcanzara, yo no sé cuántos de nosotros perdimos a un familiar este año pasado durante la pandemia. Pudimos haber sido nosotros. ¿Y cuál de estos seríamos? ¿Cómo nos iba a encontrar o cómo nos va a encontrar el día de nuestra muerte? ¿Qué se va a escribir de nosotros, hermanos? ¿Me ha desamparado amando este mundo? ¿Ha dejado la obra? ¿Se ha ido tras cosas banales? ¿O se podría decir, solo Él está conmigo? Hermanos, si una carta de estas se escribiera para mí, o hablando de mí, no quisiera ser como Demas, ni siquiera como Tito. Quisiera ser un Lucas. Solo Él está conmigo. Solo Él está conmigo. Porque no hay nada más triste, hermanos. No hay nada más triste para un cristiano que Dios tenga que decir de nosotros, se ha ido amando este mundo. Se ha ido amando este mundo. ¿Cuál de los cuatro es usted? Porque alguno de los cuatro somos nosotros. Vamos a hablar. Padre, te ruego, bendito Dios, que sea tu palabra bendita en nuestros corazones, de tal manera que podamos tomar la decisión de servirte, pero servirte bien. Este ejemplo que tenemos en tu palabra de Lucas es un ejemplo que debemos seguir. Aprender de los principios que él aprendió de tu palabra y aplicó a su vida, que hoy nosotros debemos tomar también para nosotros mismos. Y ojalá al final de nuestros días pueda decirse que estuvimos contigo siendo leales a ti hasta el último día de nuestras vidas. Bendice, por favor, a tu iglesia, a los hermanos, amigos. Por favor, danos una bendición esta noche. En el nombre de Cristo te pedimos, pastor. Seguimos orando.